es el embarazo, aborto, medios abortivos y del recién nacido. Para poder desarrollar esta exposición vamos a dar la definición de qué es el embarazo. El término embarazo es empleado para referirse a una mujer que está se está formando un feto dentro de ella. Existe tres etapas del embarazo divididas en trimestres. Recordemos que la duración del embarazo es de 49 semanas, que equivale a 9 meses. En el primer trimestre de la, en el primer trimestre del embarazo, los especialistas dicen que es donde se divide, eh, es donde se va formando, o sea, este trimestre es donde se le debe aplicar mayor atención, ya que corre un alto riesgo de perder o no el feto. En el segundo semestre, el feto ya crece y gana peso, ya está más estructurado, y en el tercer semestre ya se forman los órganos y ya están madurados de tal manera para poder salir del, del vientre de la madre, ¿no? Se menciona que la forma natural en la que se da el embarazo es por medio del acto sexual, que eso ya todas las personas conocemos. A continuación voy a hablar sobre los tipos de embarazo, los cuales se dividen en cuatro ramas. Esto según el criterio de varios médicos, perdón, se diferencia en cinco etapas, en cinco clasificaciones de los embarazos. El primero es el embarazo intrauterino o gestión normal. Este tipo de embarazo es el más común en todas las mujeres, eh, ya que se le denomina como normal porque cuando el óvulo y el espermatozoide se unen y se instalan en las trompas de falopio, el se desarrolla un embarazo intrauterino. Tiene 3 trimestres, comienza desde la concepción hasta el alumbramiento, hasta la semana 12. Luego de la semana 13 a la semana 20 y finalmente de la semana 20 hasta la semana 29 empieza ya su desarrollo como tal, no implica mucho riesgo, o sea, es un embarazo que se maneja de la mejor manera. Y desde la semana 29 hasta el alumbramiento, que ya es cuando nace el bebé. En lo que respecta a los cambios de las mujeres durante estas etapas, se dan de forma física y de forma hormonal. El segundo embarazo es el intrauterino o de alto riesgo. Al ser un embarazo de alto riesgo, es probable que se originen en la mujer problemas de salud antes, después, antes, durante y después del embarazo. Así también afecta al bebé al momento del alumbramiento. Este embarazo se presenta porque existen complicaciones, ya sea en el desarrollo del feto o en la salud de la madre, o ya sea que no esté llevando los controles adecuados, o simplemente ya sea problemas de la madre al momento de no tener un útero fuerte para poder desarrollar sin complicaciones su embarazo. Eh, el embarazo gemelar consiste en un embarazo múltiple. Esto es cuando existen más de dos fetos dentro del útero de la madre. La incidencia de este embarazo ocurre de 1 a cada 80 embarazos en las mujeres, ¿no? Así pues, este embarazo gemelar se subdivide en monovitelino y vitelino, que son los dos fetos que se forman dentro del útero. El primero puede, el primero sucede cuando un espermatozoide ha fecundado el óvulo y es de este se produce otro. Por tal motivo, el cigoto se comporta en una bolsa amniótica y la placenta, y están dos seres fecundados en una misma placenta. El embarazo ectópico o extrauterino es un embarazo de alto riesgo. Esto sucede de cada 200 embarazos una sola vez. Y esto ocurre cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, pudiendo formarse las trompas de falopio o en el cuello uterino. Esto muchas veces suele suceder que no dan continuidad al embarazo, sino más bien eh, tienen que realizar una cesárea de emergencia o
mini cirugía de emergencia para poder retirar el feto que se está mal formando en el vientre de la mujer. Y por último, el embarazo molar o con enfermedad trofoblástica, que es un embarazo prácticamente ficticio. Esto es denominado también como una mola hidatiforme, además de ser considerado como uno de los más peligrosos en las clasificaciones de los embarazos. Su fundamento reside en que se ocasiona al momento de que el óvulo es fecundado incorrectamente y su consecuencia es la malformación de un quiste que va creciendo como si fuera un embarazo exagerado dentro de la placenta. El embarazo molar reconoce dos tipos: el embarazo molar completo, en el que el crecimiento de su placenta resulta anormal y no hay embrión dentro, como les había explicado, más bien se alimenta de, de la sangre de la misma persona y esto se va desarrollando como especie de un tumor. Ya en la parte legal, que es lo que a nosotros nos corresponde, el Código Civil establece en el artículo 60, lo reconoce los derechos del no nacido, pero también el artículo 35, el artículo 43 y 45 de la Constitución del Ecuador establece los derechos de las personas con atención prioritaria, reconoce también la Constitución el derecho de las mujeres embarazadas, que no deben ser discriminadas, que deben buscar todas las facilidades, o el Estado debe brindarle todas las facilidades para que ella pueda desarrollar su embarazo, para que ella esté protegida durante, después del embarazo. Asimismo, desde el momento, desde la concepción, los niños tienen derecho y es por eso que nosotros hemos hecho referencia al Código Civil en el artículo 60, ya que es preciso resaltar que las leyes del Ecuador aseguran la vida del que está por nacer. En otras palabras, la ley otorga protección íntegra a estas personas o a estos seres que están recién desarrollándose, al que aún no ha nacido desde el momento de su concepción. Se corrobora con el artículo 61 de esta norma, subdividida de la Constitución del Ecuador, que como todos ya conocemos, es la norma máxima que regula el Ecuador. Muchísimas gracias. Ya. La definición del aborto en este caso será de la OMS y la CEGO. La OMS define a la salud como un estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social. No solamente se basa en la ausencia de afectaciones o enfermedades. Para que todas las personas tengan acceso a la salud y para avanzar hacia una satisfacción progresiva de los derechos humanos, se debe ofrecer una atención de salud de calidad, que incluya servicios de atención integral para el aborto, y estos servicios también abarcan información que es atención para el aborto y la atención post-aborto. La OMS define al aborto como el aborto provocado o el aborto interrumpido voluntariamente del embarazo. Esto se puede dar como un procedimiento tanto médico sencillo y habitual. También mencionan como cuántos embarazos se producen cada año y la cantidad de 121 millones, y estos son no deseados, además que cada 6 de 10 embarazos no deseados se interrumpen voluntariamente. La definición de la CEGO es la Comisión de Biótica de la CEGO, considerada como la interrupción legal del embarazo que se debe realizar cumpliendo las legislaciones estatales. La CEGO define el aborto como la cómoda expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos. Esto alcanza aproximadamente las 22 semanas completas del embarazo o de producto de la gestación de cualquier peso o edad gestional, pero que sea absolutamente no viable. Por ejemplo, como mi compañera antes ya lo mencionó,
sería la mola hidatidiforme. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tumor benigno que se desarrolla en el útero, por esto es un embarazo no viable. Esta definición está de acuerdo con los diversos organismos internacionales, en este caso es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO. Ya, la siguiente diapositiva. Eh, el aborto espontáneo, por definición, es la muerte del feto. Esto se da entre el 20 y el 30% de las mujeres con embarazo confirmados sangran durante las primeras 20 semanas del embarazo. Ya, alrededor del 10 al 15% los embarazos confirmados se abortan espontáneamente. Hasta el 25% de todos los embarazos terminan en un aborto espontáneo durante las primeras 12 semanas de la edad gestional. Los síntomas y los signos y síntomas del aborto espontáneo son un dolor pélvico tipo cólico menstrual, sangrado uterino y finalmente se da la expulsión vaginal del tejido. También existe el aborto espontáneo tardío. Esto comienza con un chorro de líquido cuando se rompen las membranas y se produce también en ocasiones hemorragia que rara vez son masivas y esto produce que el cuello uterino se dilate y indique que es un aborto inevitable. Por ejemplo, también estaría el embarazo ectópico, que es un embarazo fuera del útero, porque el óvulo fertilizado no podrá sobrevivir fuera del útero. El diagnóstico del embarazo espontáneo es que esto se prueba con una prueba de beta-HCG en orina o bien en sangre. También se puede dar por la ecografía, que se confirma que el embarazo es ultrauterino y comprueba la actividad cardíaca fetal, que puede ser detectado esto durante las 5 semanas y media y 6 semanas de la edad gestional. Ya. El aborto inducido. El aborto inducido es la interrupción del embarazo que se realiza de forma premeditada y requiere de expertos en dicho procedimiento. De lo contrario, la paciente puede exponerse tanto a infecciones o procesos sépticos. La terminación del embarazo es provocada por el uso de medicamentos o instrumentos que producen la expulsión del embarazo. A la vez, esto se puede subdividir en dos. La interrupción voluntaria del embarazo, la IVE, que se realiza tras el libre elección del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y el embarazo terapéutico, que esto se realiza por razones médicas, es decir, en casos de que se suponga un riesgo grave tanto para la salud física o psíquica de la madre o del feto. En España, esto se puede llevar a cabo hasta las 22 semanas, al igual que en la IVE es la elección libre, pero no siempre deseada. Vean la siguiente diapositiva. Ya. En el capítulo segundo de los delitos contra los derechos de libertad, sección primera, delitos contra la inviolabilidad de la vida, manifiesta desde su artículo 147 el aborto con muerte hasta el artículo 150 el aborto no punible. Gracias. El aborto ilícito y el aborto criminal. El aborto ilícito se produce con redundancia el aborto de la mujer embarazada o grávida y en este caso se destruye al embrión o feto, ignorando las regulaciones de salud y las establecidas también por la ley. Esto se puede producir durante cualquier momento de una etapa del embarazo, con la expulsión o sin la expulsión de la matriz, que es donde se desarrolla el feto.
Tampoco se consideran en este caso, no se considera el pequeño periodo de gestación o el peso del feto, pero no me estoy refiriendo al no nacido vivo, sino a esa pequeña etapa, primera etapa del embarazo. Por su parte, el aborto criminal es la muerte intencional del feto o embrión, y en este caso puede existir el consentimiento o no de la mujer gestante o de la madre, pero surgen las agravantes cuando dicho acto tiene como fin lucrarse, también cuando se emplean sustancias tóxicas, cuando lo practica un personal no médico, que es decir, que no tienen afinidad con la salud, y también cuando, consecuencia de esta práctica, la mujer embarazada muere. En el caso de existir una muerte o de involucrarse una muerte por por un aborto, medicina legal deberá determinar mediante los estudios morfológicos o procedimientos que se establecen mediante las dosimancias las condiciones de todos los involucrados al momento de realizar estos actos. En otras palabras, si, si la mujer murió como consecuencia de esta práctica criminal. Hasta aquí mi intervención por el momento. Ya, yo les voy a hablar sobre el recién nacido, la muerte violenta, el examen médico forense y la autopsia. Para la salud pública, el maltrato infantil se pueden considerar como actos de acciones que provienen siempre del protector o cuidador del recién nacido como tal. Estas pueden ser de formas físicas, sexuales, psicológicas. Y estos aspectos se pueden dar de comisión y omisión. Al referirnos a actos de comisión, se refieren a acciones que netamente se basan para dañar al recién nacido, dañar su integridad, sea física, sexual o psicológica, como ya lo mencioné, y a su vez en los actos de omisión se refiere a todas aquellas cosas que pueden dañar al recién nacido, como por ejemplo olvidarse de recogerlos, no bañarlos, no atenderlos e incluso también exponerlos a un lugar donde se pueda dañar su integridad. eh, o a personas que dañen su integridad. La muerte de los niños o recién nacidos generalmente es causada por la violencia, pero esto tiene un punto muy complicado de definir porque al ser recién nacidos sus huesos son demasiado frágiles, por lo tanto se debe determinar exactamente si la acción fue intencional o no. El espectro de las lesiones que se dan en los recién nacidos víctimas de maltratos van entre escoriasis, esquimosis, hematomas, contusiones, laceraciones, quemaduras de primer grado. La siguiente diapositiva. Ya, generalmente desde la óptica del médico forense se determina que los casos provienen siempre de los padres, familiares muy cercanos. La incidencia más conocida que se da para causarle una violencia a un recién nacido son padres adolescentes entre un rango de 14 años a 26 años. En este rango generalmente suscitan más reacciones violentas ante el no conocimiento, sea intencional o no intencional. Personas con problemas psiquiátricos que tienen hijos o que se lo exponen a darle a un recién nacido tienden a ser violentos. O personas que utilizan cualquier tipo de sustancias psicotrópicas e incluso alcohol. Eh, es complicado definir qué tipo de lesiones se pueden asociar a una muerte violenta, pero en los recién nacidos se utiliza el análisis directo de la piel y los tejidos blandos. Al ser una piel más sensible, se nota claramente las lesiones, como podemos evidenciar en las imágenes en diapositiva. Las lesiones especialmente se ubican en el sector de la cara, la frente, los ojos, la boca, la espalda, las piernas, las nalgas, que son donde pueden haber golpes, sean de una magnitud muy grande o con poca fuerza, pero causan hematomas directos. En el caso del maltrato, siempre se relacionan en el 35 al 45% de las lesiones que se producen en infantes son por un maltrato recurrente. Es decir, que no, un golpe sí les deja una marca, pero
Cuando esta marca perdura por mucho más tiempo, es porque el menor está siendo maltratado constantemente. Ya, siguiente diapositiva. Por otra parte, en el tema del maltrato que se halla a nivel óseo, este da una importante información para determinar la autopsia respecto a la cinética, el mecanismo, la intensidad y la magnitud con la que se produjo el golpe. Las lesiones que se pueden encontrar con mayor facilidad y que son más específicas para determinar que el golpe sí fue intencional en los menores son las fracturas metafisarias, fracturas que son costales, escapulares y entre la parte de las clavículas. La siguiente. Entre los principales indicadores de un daño intencional infligido a un recién nacido se encuentran las magulladuras y las lesiones esqueléticas y organológicas. Estas lesiones se refieren netamente a aquellas que causan daños en el cráneo o en la dura madre. Por lo tanto, se determina al momento de hacer la autopsia que hay un sangrado acumulado. Por lo tanto, hay coágulos especialmente en la parte de la cabeza de los niños, que es la más sensible al recién estar en formación. La autopsia en especial, cuando se realizan las primeras horas entre el minuto que sucedió a las 5 primeras horas del deceso, se pueden observar siempre estas hemorragias a nivel subdural, en fenómenos inflamatorios a nivel de la dura madre y en colecciones hemorrágicas a nivel de las cisternas y los senos, y todo lo relacionado a lesiones vasculares y del corazón. Gracias. Jurisprudencia de despenalización del aborto. Esta sentencia fue emitida por la Corte Constitucional el 28 de abril del 2021 y estoy refiriéndome a la sentencia número 34-19-IN/21, en la que la Corte Constitucional resolvió declarar inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del COIP, que exoneraba de sanción penal a la mujer que practicara algún aborto, siempre y cuando ésta tuviera algún tipo de discapacidad mental y el embarazo fuera consecuencia de un aborto. Por lo tanto, la Corte Constitucional despenalizó de manera general el aborto en el Ecuador, siempre que éste sea producto de una violación. Por otro lado, solicitó a la Asamblea o al legislador que regulen este tipo de acciones o esta práctica que ya estaba respaldada por la Corte Constitucional. Pero también dispuso que esta sentencia debería aplicarse a partir de su entrada en vigencia, es decir, desde su publicación en el registro oficial. Es más, en el auto aclaratorio de sentencia, emitido el 9 de junio del mismo año, la Corte aclaró en los párrafos 193 y 194 que los efectos de la sentencia y determinó que surten efectos de manera inmediata a partir de su publicación en el registro oficial. Es decir, que todo el personal afines al ámbito de la salud, fiscalía, policía judicial, juntas cantonales de protección de derechos, defensoría del pueblo, entre otros, en el marco de sus competencias, estos deberían establecer mecanismos confidenciales para permitir que esta práctica de la interrupción del aborto de manera voluntaria, en el caso de violación, sea asistida antes, durante y después de este procedimiento. Esto sin perjuicio de lo que pueda determinar la Asamblea mediante la normativa que vaya a establecer. Sin embargo, en el mismo párrafo, a propósito de garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violación, indica que por la falta de regulación en la normativa sobre este ámbito o sobre este tema de la violación, de la práctica del aborto por consecuencia de violación, no podrá sancionar a mujeres o a médicos que practiquen
de manera voluntaria el aborto a mujeres que han sufrido un embarazo a consecuencia de una violación o de un delito sexual. Ya. El caso práctico es relacionado a un homicidio o un recién nacido. Para poder entrar en contexto es necesario saber sus antecedentes. Como antecedentes tenemos que una ciudadana llegó a un hospital ginecobstétrico en un estado de shock. Estado de shock es una persona que está inconsciente por haber perdido mucha sangre. Y al ser examinada por los médicos especialistas, ellos constatan que presenta signos de parto reciente debido a un sangramiento vaginal que tiene. Al estabilizarla, los médicos le realizan las preguntas respectivas por el recién nacido. Ella niega a la existencia de aquel y por ese motivo el personal de salud informa el caso a las autoridades pertinentes. Una vez que se realiza la investigación previa, el fiscal encargado del caso realiza un allanamiento con orden judicial al domicilio de la señora. Dentro de la casa, específicamente en el patio de la casa de la señora, se encuentra un producto humano de sexo femenino junto a una placenta y un cordón umbilical envuelto en una funda. Este producto fue trasladado al Instituto de Medicina Legal con el objetivo de realizarle la necropsia médico-legal, llegando a determinar que se trata de un producto de concepción del sexo femenino con características de grupo racial europoide. Presentaba este feto, este producto presentaba un peso de 2.200 gramos, 45.5 centímetros de longitud, 35 centímetros de circunferencia cefálica, el cerebro, 26 centímetros de circunferencia torácica, 26 centímetros de circunferencia abdominal y la longitud de su pie era de 7 centímetros. No se observaron signos de violencia en su exterior. Como signo patológico se detectó una cianosis subungual y una peribucal, que significa la falta de oxígeno en la sangre causada por una coloración azulada que se ve en la piel, en los labios, en los dedos, de las manos y de los pies. El examen que se le realizó a la placenta, en ese se encontraba íntegra, tenía un peso y aspecto normal. El cordón umbilical estaba desgarrado en su extremo distal y en el interior del cadáver fue observado en el polo cefálico un infiltrado hemorrágico, en el colgajo posterior y en el epicráneo de la región occipital. También se detectó un reblandecimiento, edema y congestión cefálica, así como una hemorragia subcranoide universal. Respecto a los pulmones del producto, estos se encontraban expandidos, con presencia de hemorragias subpleurales, como manchas de tardío, que es una sofocación provocada por una asfixia. Estaban presentes también el epicardio, que es una cobertura externa del corazón, y que en la mucosa gástrica también se encontraba mucus y meconio, que es un tipo de líquido que se vuelve verdoso al momento que ya pasó su tiempo de gestación. El estudio antropológico reveló que se trata de un producto viable al término de alrededor de 37 semanas de gestación, dando a establecer que es un producto que cumplió todas sus fases de gestación, por lo tanto es un recién nacido. Al realizar la apertura de las cavidades, específicamente la craneal, se presencian elementos que permiten afirmar que se trata de una muerte violenta ocasionada por un traumatismo encefálico. Un traumatismo encefálico en sí es una alteración física o funcional producida por fuerzas mecánicas que actúan sobre el encéfalo o alguna de sus cubiertas. Los pacientes pediátricos son los más vulnerables en este tipo de situación debido a que al tener en menor edad su musculatura cervical es relativamente débil. Su plano óseo es más fino y es también deformable. Y también tiene un mayor contenido de agua y menor de mielina, lo que origina un daño axonal difuso en los accidentes de aceleración y desaceleración. Todas estas lesiones descritas, en este caso, son vitales y no postmortales, es decir, se dieron antes de su muerte y no después de la muerte del producto. Las lesiones observadas en la necropsia fueron producidas en vida, tanto las descritas en el encéfalo, en el cerebro, como las detectadas en el brazo izquierdo.
dada por el infiltrado hemorrágico de esa zona. Al extraer la recién nacida del lugar donde cayó y al trasladarla al sitio donde fue depositada, por el hallazgo de las autoridades en el patio de la señora, se debe a esa presión ejercida a este producto y provocó todo ese tipo de lesiones. Por ende, se constata que durante la necropsia existió vida extrauterina, por lo que se descarta el delito de aborto ilícito. Como lo expliqué anteriormente, cumplió todas sus fases de gestación, por lo tanto es un recién nacido, y se determinó como un homicidio. La causa de la muerte del producto está relacionado con un traumatismo cráneoencefálico que provocó esa contusión y le ocasionó la muerte por esta lesión en los centros nerviosos vitales del recién nacido. Gracias.